Bueno, cuando analizamos el presente, sin ninguna duda, uno puede pensar que estamos en el marco de la incertidumbre. Usted sabe que la cultura de los seres humanos, la que pudimos construir en los últimos miles de años, tiene un solo objetivo. El objetivo es tratar de darnos certidumbre, tratar de darnos certeza, de que no exista la incertidumbre lógica que nuestra propia condición humana siempre dispone alrededor nuestro. No sabemos cuánto vamos a vivir, no sabemos cómo vamos a vivir, ni siquiera sabemos bien cómo venimos al mundo muchas veces. Y en ese sentido, toda la cultura humana es una construcción justamente para rodearnos un poquito de algo de certidumbre. Certidumbre que hemos perdido, al menos en parte, en los últimos meses con la llegada de la pandemia y por supuesto también con la llegada de la cuarentena, porque la cuarentena también impone restricciones que nos traen aún más incertidumbre. Por eso hay que valorar de una forma elocuente cuando contamos con información, con elementos que nos permiten tomar decisiones, que nos permiten hacernos una idea de lo que nos rodea. ¿Por qué? Porque no podemos sencillamente imaginarlo todo o saberlo todo. Pero cuando hay elementos que nos permiten una discusión, un análisis, que nos permiten de alguna manera bajar un poquito el nivel de incertidumbre que reina alrededor nuestro, bueno, en ese sentido quizás ahí hay que agradecerle a los funcionarios, a los referentes, a aquellos que se predisponen a discutir, a debatir sobre la actualidad y también sobre nuestra propia realidad, la realidad de la Argentina. Ahora, hay un grupo de referentes, de personas, que lo único que hacen es especular en condiciones políticas, especular también con su propia posición social en medio de esta sociedad, y a veces vale bien la pena por lo menos escuchar a uno, representativo de todo el resto, para darnos cuenta de la magnitud, del tenor que tienen los conceptos. Escúchelo a Alfredo Cornejo. El gobierno debe revisar cada una de estas decisiones. Eso no quiere decir que no pueda el grupo de fanáticos que rodea a Alberto Fernández, liderados por Cristina, una ideología que atrasa en el mundo. Es una minoría en la Argentina, pero tiene voluntad política, ¿no? Tiene una enorme voluntad política. Y si bien es una minoría, puede transformarse, puede llevarnos a Venezuela con pura voluntad política si no hay una buena organización enfrente, si no hay una buena oposición que equilibre ese poder, y si la sociedad civil no se organiza, fundamentalmente el sector privado. Bueno, la evaluación de Cornejo, un referente, una persona que fue gobernadora de una de las principales provincias de la República Argentina, es que el poder político está rodeado de fanatismo y que la Argentina es Venezuela, ¿no? Y se juega con esto del fanatismo y de Venezuela, y quizás la pregunta ahí es, ¿qué es lo que no se discute? Porque lo que se discute finalmente son esos elementos. Y la pregunta es, ¿le sirven a usted o me sirve a mí que Cornejo me hable de Venezuela cuando yo sé que la Argentina no es Venezuela, sencillamente porque la Argentina es Argentina? Y la realidad es que no sirve, no colabora. En todo caso, lo que busca es consolidar quizás una idea, un sesgo que tiene un sector de la sociedad que escucha la palabra Venezuela y se asusta. Y lo que quieren es generar miedo, pánico, lo que sea que quiera generar un personaje como es Alfredo Cornejo. Claro, podría preguntarse usted, y yo se lo propongo en este análisis, que quizás está enmascarando algo. ¿Por qué? Porque uno puede plantear un punto de vista, porque uno puede acercarse a algo que está pasando en la realidad argentina y puede hacerlo de la mejor manera, no de la peor como hace Cornejo. Mire, anoche entrevistábamos al dueño de la firma Morixe, que se llama Ignacio Noel, y él no es una persona que haya tomado un partido por un espacio político o por otro. Esto no es ni bueno ni malo, sencillamente lo describe a él, pero sí lo que hace es acercarse a distintos temas de la forma que cree conveniente y aporta para el debate. Y le preguntábamos por Vicentín y por la decisión del gobierno. Fíjese lo que decía. Bueno, a mí me han castigado bastante en las redes sociales, Sí, porque yo dije que de las opciones disponibles para el gobierno, estoy convencido que la intervención de la empresa fue la mejor decisión. Bueno, fíjese cómo en algún punto la aproximación es
conservadora, porque no tenemos todos los datos todavía para analizarlo, cómo de alguna manera lo que va a decir Noel es, miren, la verdad que de las opciones que están disponibles no me parece la que puede generar un mayor daño, sino el menor daño posible para tratar de subsanar una situación. Y es alguien que en algún punto no coincide en un todo, no coincide ideológicamente con la posición mayoritaria en el gobierno, pero sí puede separar aquello que tiene que ver con la realidad, ¿no? Y esto estamos hablando de realidad, de puestos de trabajo, de familias que producen en la Argentina y de una situación irregular por parte de la compañía. Entonces, vale bien para el debate, vale bien para el debate. La propuesta es recorrer aquello que nos genera angustia y la pregunta es si a veces no tapamos eso que nos genera tanto dolor. Si no lo tapamos, sencillamente porque no queremos saber absolutamente nada de eso y si de alguna forma no hay quienes enmascaran las problemáticas que tiene la Argentina para no discutirla, porque les da dolor o porque en todo caso especulan políticamente. ¿Y cuál es esa realidad? Se pregunta usted. Bueno, la realidad regional, por ejemplo, como lo que vamos a ver aquí, que es que la CEPAL, fíjese lo que nos dice, la CEPAL informa que luego del coronavirus la pobreza llegará al 35% de la población en toda la sección de América Latina. Que toda América Latina el impacto va a ser realmente enorme, porque va a dejar en promedio una pobreza del orden del 35%. Y le pido al señor director que veamos el destacado que viene, porque se hace una aproximación a números de la UCA a propósito de lo que es la pobreza en la Argentina. Y fíjese este dato, creció fuerte la pobreza en 2019, porque es el último dato disponible, afectó al 60% de los chicos según la Universidad Católica Argentina. ¿Qué le quiero decir con esto? Que si a fines del 2019 60% de los chicos eran pobres, imagínese lo que pasa en este momento. Y lo angustia, por supuesto, y a mí también. Y la pregunta es, ¿cómo lo vamos a discutir? ¿Cómo lo vamos a abordar? ¿Diciendo que la UCA mide mal? O en todo caso poniéndonos a disposición de una situación que es realmente dramática. Bueno, la segunda de las respuestas es la más importante. La lectura que quiero proponerle es bastante sencilla. Hay una situación de derechos que me parece que tenemos que tener presente, el derecho a nuestra identidad, el derecho a saber quiénes somos, dónde estamos, cuáles son los derechos que tenemos garantizados, pero sobre todo el derecho a saber precisamente todo eso, el derecho a contar con información y con elementos fidedignos. Y del otro lado, sin ninguna duda, está el elemento de la verdad que tiene que ser revelada. Revelada quiere decir que uno le saca el velo a algo para tomar contacto con eso y quizás en algún punto ese es el ejercicio que hay que ir haciendo, quitarle el velo a todo, que se revele aquello que es verdad para poder discutir lo que es en definitiva lo último a lo que tenemos que aspirar.